Buenas tardes para todos, sean bienvenidos a una nueva charla técnica de Conagro Semillas. Para aquellos que no nos han acompañado en oportunidades anteriores, me permito presentarme. Mi nombre es Viviana Criollo, gerente de la empresa Conagro Semillas. Para aquellos recientes, Conagro Semillas es una empresa que hace parte del grupo empresarial Agrosilos. Nuestro equipo de trabajo se conforman por dos técnicos, Tatiana Carrera y Manuel Elizondo, y Conagro Semillas lleva desde el año 2020 un proyecto con el Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego FLAR. Este proyecto se llama Por un Panamá Autosuficiente en Arroz, y la charla que ustedes van a poder ver el día de hoy hace parte de lo que tiene que ver con este proyecto y el manejo de cultivo de arroz con metodología FLAR. En este momento le voy a dar la palabra a la técnica Tatiana Carrera, que les va a explicar un poco de qué se trata este proyecto antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, el doctor Gustavo Prado. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, ingeniera. Bienvenidos sean todos a esta charla técnica virtual. Como lo dijo la ingeniera Viviana, mi nombre es Tatiana Carrera, técnico de campo de Conagro Semillas, y quiero conversarles un poquito de lo que es el proyecto Por un Panamá Autosuficiente en Arroz. Bien, este proyecto se fundamenta en la transferencia de tecnologías basado en el sistema que productor enseña a productor y se sustenta en una mejor agronomía, calidad de semillas y cosecha de agua lluvia para riego. Se seleccionan productores líderes en diferentes regiones y se realizan las actividades de transferencia de tecnología de manera que con cada uno de los productores líderes se pueda alcanzar a un gran número de productores. El proyecto tiene una duración de 3 años en los cuales se establecen parcelas demostrativas y se realizan diagnósticos para alcanzar o escalar a estas tecnologías de manejo agronómico mejorado y de cosecha de agua. Dentro de todo el proyecto abarcamos un sinnúmero de temas en cuanto al manejo agronómico para la producción de arroz, desde la adecuación de suelos, época y densidad de siembra, calidad y tratamiento de semillas, control integrado de malezas, nutrición que parte desde el muestreo y el análisis de suelo y un manejo integrado de plagas y enfermedades. Dando seguimiento a esto, los técnicos del FLAR, que es el Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego, no solo tienen presencia y un acompañamiento en cuanto al productor, sino también capacitación a los técnicos de campo que están asignados en Panamá. En esta ocasión, el mes pasado, tuvimos la presencia del doctor Gustavo Prado, quien es hoy el expositor de la charla, y se dio pues una gira técnica en todo el país. El proyecto abarca a todo el país. Nos encontramos desde Darién hasta el área de Chiriquí. Y por aquí pues les quiero mostrar una foto de algunos de los productores. Sé que algunos se han conectado hoy y qué bueno tenerlos por acá. Y pues antes de iniciar con la charla y presentarles al doctor, quisiera pedirles el favor de que puedan poner sus dudas, sus preguntas o inquietudes en el chat, y pues una vez termine la participación del doctor Gustavo, estaremos pues contestando estas preguntas. Y bien, le quiero dar la bienvenida y la introducción al doctor Gustavo Prado, quien nos va a dar la charla técnica en manejo de enfermedades en el cultivo del arroz con una visión hacia la producción sostenible. Bienvenido, doctor Gustavo, consultor y fitopatólogo del FLAR. Buenas tardes, Tatiana. Buenas tardes a todos. Aprovecho la oportunidad para agradecer a Dios por este momento y agradecerles al FLAR y a Conagro Semillas por esta oportunidad que me dan de compartir parte de la experiencia adquirida ya durante hace aproximadamente unos 22 años en el campo de la fitopatología y siendo especialista en el cultivo del arroz. Por favor, me dicen si allí se ve bien la pantalla. Sí, se ve bien. Ok, Tatiana, muchas gracias. Así como lo mencionó Tatiana, pues el bosquejo que vamos a tratar hoy, los puntos que vamos a tratar hoy,
es del manejo de las enfermedades en el cultivo del arroz, pero todo esto hacia una visión de la agricultura sostenible, que en parte o en en una gran proporción, es lo que está ofreciendo el FLAR en su proyecto en este momento también para productores de arroz de secano. Entonces, entrando ya al tema de lo que es la sostenibilidad, ahora sí. Ok, entonces entrando al tema de lo que es la sostenibilidad, ya con el tema de la agricultura sostenible, esto ya lo he mencionado en diferentes ocasiones y pues tal vez ya muchos o todos los que estamos presentes en esta reunión sabemos o entendemos un poco de qué es el concepto de la agricultura sostenible. Realmente esto está orientado hacia promover una seguridad alimentaria a nivel del mundo, promueve también la conservación de agroecosistemas, dar una sanidad, unos agroecosistemas saludables y apoya en sí todo lo que es el concepto sostenible del agua. Y vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva que cuando hablamos de sostenibilidad, a pesar de que nosotros estamos en una parte de lo que es la agricultura, dentro de todo lo que es el contexto global, jugamos un papel muy importante en lo que es no solamente la sostenibilidad en la producción agrícola, sino lo que es la sostenibilidad en todo lo que implica al globo terráqueo. También implica pues lo que es sostenibilidad del suelo, y el primer paso que se da aquí desde el concepto de la agricultura sostenible es que esto empieza desde la agricultura para satisfacer las necesidades de los productores en sí. Y la agricultura sostenible en sí nos lleva a nosotros a pensar o a entrar en estrategias de manejo completamente diferentes a lo que se venía haciendo hace unos años atrás. Y digo completamente diferente, aunque todos son principios básicos de agronomía, que todo lo aprendimos desde la universidad, desde la base, pero son conceptos que regularmente no aplicamos porque la agricultura en América Latina se convirtió en una agricultura basada en insumos. Entonces, el productor tiene su semilla, su variedad, y él la maneja de acuerdo a las características que le ofrece esa variedad, pero mucho más orientado a apoyarse en la utilización de insumos para sacar adelante sus producciones. Y realmente ahora el concepto debe cambiar porque estamos tal vez utilizando insumos de una manera indiscriminada que de pronto lleva al productor a no tener los rendimientos por la inestabilidad climática que se vive en la actualidad y a incrementar sus costos de producción. Entonces esto lleva al productor a que cada vez, puedo utilizar esa palabra, sea menos eficiente. Y con los conceptos de agricultura sostenible o con la agricultura basada en procesos y en conocimiento, se trata de llevar al productor a que sea más eficiente en sus sistemas agrícolas. Aquí podemos ver cómo esta telaraña que hay aquí de lo que es, si podemos decir, la ecoeficiencia en sí de todo lo que son el manejo de los recursos naturales, como son el hídrico, por acá pueden ver el agua, como es la conservación del suelo, por acá donde dice la parte biótica, y nosotros estamos acá abajo donde está la parte de la agricultura y la silvicultura. Entonces, ustedes ven que todo está entrelazado. Y nosotros desde la agricultura y como productores de arroz, si somos productores de arroz en un sistema de arroz de riego, debemos ser muy eficientes en la utilización del agua en la actualidad. No es como antes que se utilizaban grandes cantidades de agua en los sistemas de producción de arroz, y ahora se está limitando mucho, inclusive por normas gubernamentales que se están estableciendo, le están colocando límites a los productores en el uso de ese recurso. Se dice que para producir 1 kilo de arroz se necesitan 2.000 litros de agua. Entonces, llegar a esos puntos de conocer esos aspectos para poder así desarrollar un manejo ecoeficiente, un manejo sostenible en nuestro cultivo.
y que realmente al final todo esto va a impactar es al ser humano, en los hogares y todo lo que es el consumo personal. Y ven ustedes todo lo que es la manufactura, la construcción, todo otro tipo de industrias que también van a impactar allí en los hogares, pero que la agricultura también está inmersa en ese tipo de industrias. Entonces, todo esto tiene que ser, como lo he mencionado y lo voy a seguir mencionando, desde un punto de vista sostenible o del manejo ecoeficiente en los sistemas de producción. Porque todo esto vela también es por la protección en general del medio ambiente. ¿Y hacia dónde se orienta hoy la producción de alimentos? La producción de alimentos hacia los años 60 se apuntaba mucho a la cantidad, hay que producir mucho y de pronto se tenía más área para producir. Ahora tenemos que producir más también, pero con menos área, con menos recurso hídrico, y también tenemos que velar no solamente por la cantidad que se produce, sino por la calidad del producto final que se está ofreciendo al consumidor. Entonces, esos productos finales ahora en Europa, en Estados Unidos, en Japón, inclusive el mismo China, exigen que los productos que ellos importan de comestibles vayan libres de trazas. Entonces no pueden llevar trazas de agroquímicos, y por eso ustedes escuchan también que a nivel mundial se están prohibiendo ciertas moléculas para la producción agrícola. Les voy a colocar un ejemplo. De pronto aquí hay productores que sean de banano y todos en la actualidad el temor que tienen los productores de banano, o no temor, sino la gran incertidumbre que ellos tienen es porque les han prohibido el mancozeb. Y el mancozeb es un producto, un insumo que se utiliza con gran fortaleza en la producción de banano para proteger los cultivos contra la cigatoca negra. Es el producto tal vez que se utiliza con mayor volúmenes en todo el mundo, es el producto que ha mostrado mejor eficacia de control dentro de los fungicidas que son protectantes y que mezcla muy bien con los fungicidas de síntesis química. Entonces, ahí está la preocupación para los productores de banano, con qué ellos van a empezar a manejar ese problema de la cigatoca ahora, si les han quitado del mercado o la posibilidad de utilizar este insumo. Entonces, ahí empezamos a hablar nosotros de una agricultura sostenible. Si tocamos ese tema, ¿por qué razón yo lo pienso y digo, bueno, y es que la cigatoca solamente se puede manejar a nivel foliar? ¿Por qué no pensamos o por qué no desarrollamos estrategias para mitigar y bajar las frecuencias de inóculos, si así se pudiera, trabajando desde el suelo? Obviamente con esta enfermedad se ha trabajado durante muchos años, tal vez es el enfoque en el que más se ha orientado a los planes de manejo, pero pienso yo que así, por ejemplo, como en el cultivo del arroz, con enfermedades que tenemos en nuestro cultivo, que hemos podido ir mitigando sus frecuencias y sus afecciones en la producción con prácticas culturales, y eso hace que nos vayamos haciendo menos dependientes de los insumos y vamos entrando más en el plan de procesos. Entonces, eso es lo que es la agricultura sostenible. Va a apoyar para que se produzca en cantidad, para que se produzca con buena calidad, y vamos a ver que hay diferentes fuentes de insumos y que ahora se están integrando a la agricultura sostenible también la utilización de los bioinsumos, como son biofertilizantes, bioinsecticidas, antimicrobiales y extractos botánicos que también tienen acción antimicrobial, entre otros. Los que le mencionaba ahora, lo que se ha venido prohibiendo, y muchos de los sistemas de producción están entrando en las normas Global Gap, se tienen que cumplir ciertos requisitos allí. Por ejemplo, para el arroz ya se tiene que tener en cuenta la calidad de la semilla y se tiene que hacer una planificación antes de colocar la semilla en el campo, hacer un manejo, un plan administrativo desde antes del ciclo del cultivo. Hay empresas que tienen sus planes con 2 ciclos de anticipación de cómo van a enfrentar los diferentes ciclos, de acuerdo a lo que ellos han venido teniendo en sus resultados, en sus cosechas anteriores. Pero hay otros que no.
Hay productores que simplemente se limitan a comprar su semilla, a comprar sus insumos, pero no llevan registros. Y esto es difícil para que un productor llegue a ser competitivo si no entra en este plan de este sistema de producción basado en procesos, y el proceso arranca desde allí, desde la planeación de mi cultivo o de mi siguiente ciclo de cultivo o de los dos ciclos siguientes. Y esto es el presente. Así es que hay empresas agrícolas grandes que están trabajando así en la actualidad, en la producción de arroz también. Son empresas de éxito, pero son empresas que ya vienen trabajando en esto, en todo lo que son procesos, y todos los puntos que voy a tocar aquí en lo que es manejo integrado del cultivo para las enfermedades. Es, todo esto apunta o está, perdón, va muy de la mano con el planteamiento del proyecto del FLAR. Todo lo que yo planteo dentro de los planes de manejo, pues van acorde con el plan que propone FLAR en su proyecto para impactar en Panamá y poder llegar a que Panamá sea un país competitivo en la producción de arroz, que ese es el objetivo final. Entonces, con este concepto de la agricultura, de la producción sostenible en la agricultura, lo que tratamos de llegar es a lo siguiente, varios puntos aquí. Es disminuir la carga química. Tal vez con los fertilizantes no, porque ahí estamos siendo muy dependientes todavía en nuestro sistema de producción en el cultivo del arroz, sea de secano, sea de riego. De pronto no, pero de pronto no, pero para otros componentes que son factores limitantes en el cultivo del arroz, como son los arbences, como son los insectos plaga y como son los patógenos, ahí podemos nosotros empezar en que podemos ir bajando la carga química. ¿Y por qué pensar en bajar esa carga química? Varias razones. Primero, pensemos directamente en el productor, en el factor económico. Bueno, estamos ayudando al productor a que si se baja esa carga química, pues tenga un producto que sea más sano, no está contaminando el medio ambiente y tal vez con esta agricultura de procesos estamos llevando a que el agricultor haga una sola aplicación en el ciclo de cultivo, haga dos, o porque hay ocasiones en las que los productores pueden hacer 4, 5, 6 aplicaciones en el ciclo del cultivo, siendo este un cultivo de ciclo corto y teniendo en cuenta que en esas aplicaciones que hacen, pues hacen mezclas de diferentes ingredientes activos. Entonces aquí es cuando salen las avionetas a hacer las fumigaciones y la contaminación a los ríos, la contaminación a veredas aledañas. Por allí me topé con el caso de un productor que no había podido hacer un control en un momento oportuno porque pues no se lo permitían porque ahí cerca habían unas viviendas, entonces eso lo afectó considerablemente, acompañado de un estrés que tuvo, de eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces disminuir esa carga química no es disminuirla por disminuirla. ¿Cómo disminuyo la carga química? La carga química la disminuyo desde que estoy estableciendo un cultivo basado en procesos, integrando de pronto bioinsumos que sean menos contaminantes con el medio ambiente y también basado en algo que es muy importante hoy por hoy, que es lo que es el monitoreo. Nosotros en la agricultura no podemos seguir haciendo aplicaciones particularmente para plagas si no llevamos un plan de monitoreo. De pronto para las enfermedades es un poquito diferente, pero también entra el concepto del monitoreo cuando se pueda, y es lo que yo invito a muchos productores. Hagan un plan de monitoreo riguroso, porque ese plan de monitoreo le va a poder determinar a usted, señor productor, realmente si requiere o no hacer una aplicación. Es que no se vale que un productor haga una aplicación porque ve una sogata volando. Debe de tener en cuenta varios factores que los vamos a ir tocando ahorita a través de la conferencia. Entonces, esto nos lleva también a lo que vimos en la anterior diapositiva, es la protección del medio ambiente. Proteger el aire, el suelo, las fuentes de agua, generar productos tal vez que sean libres de trazas, que ahorita esto a nosotros no nos está tocando en el cultivo del arroz, pero seguramente en algún momento podrá tocarnos, y que sea pues no disminuir
la contaminación en el ser humano. Cuando seguimos con esto, dentro de la agricultura sostenible, ¿cómo hago yo para hacer un plan de manejo de enfermedades en el cultivo que sea? Y quiero basarme en procesos. Para una enfermedad, el principal componente que se debe entender es el patógeno. Y el patógeno, si yo voy a desarrollar una estrategia de mejoramiento, pues debo de conocer su genética, su población, cómo está constituida, si es un patógeno que es variable, si no es variable, cuántas razas presenta, como caso piriculario. Entonces, así desarrollo un plan de manejo, un plan de fitomejoramiento para desarrollar variedades con resistencia y que esa resistencia dure a través del tiempo. Ahora, en el manejo integrado, conocer el patógeno es importante, conocer su etiología, las condiciones que favorecen su desarrollo, en qué momento ese patógeno es importante para afectar el cultivo, en qué momento es donde más lo afecta, porque nosotros podemos tener patógenos que se van desarrollando desde el establecimiento del cultivo, pero que en etapas tempranas no presentan ningún tipo de síntoma. Entonces, ¿cómo hago para enfrentar este problema? Si puede ser que sea un patógeno para el cual yo no tenga una variedad resistente, ¿cómo lo voy a manejar? Entonces, y si es una variedad para la que yo tengo una variedad resistente, pues necesariamente el principal componente allí integrado ya es utilice la variedad resistente, porque eso lo va a ayudar a disminuir sus costos porque no va a tener que hacer aplicaciones. Ahora, señor productor, si usted tiene una variedad que le están diciendo que es resistente a piricularia, ¿cuál es la necesidad de aplicarle preventivamente a piricularia? Si no está viendo lesiones, si no está viendo afectaciones en el campo, no es necesario. Entonces, nos hemos acostumbrado a que tengo que hacer el manejo preventivo porque es que me da temor que se me presente piricularia. Perdón, estamos hablando de una variedad resistente. Entonces, no hay por qué tener el riesgo de piricularia. En algún momento la variedad va a perder la resistencia y eso sucede con frecuencia. Pero cuando una variedad sale con resistencia en un sitio determinado, esa resistencia dura por lo menos 2 a 3 años, dependiendo de los componentes de resistencia que tenga la variedad. Pero para eso también se debe estar monitoreando la variedad. Y también tener en cuenta el ambiente, lo que yo les decía ahora, la etiología, las condiciones que lo favorecen. Yo puedo llevar registros, se pueden llevar registros climáticos que me permitan a mí determinar una acción en un momento determinado. Si tengo condiciones que se están acumulando y que son favorables para el desarrollo de una enfermedad, pues en un momento determinado debo ejecutar una acción que posiblemente va a ser preventiva. Y indudablemente si tengo un cultivo susceptible, pues soy preso de que tengo que hacer aplicaciones. Un cultivo susceptible para piricularia, por ejemplo, y lo vamos a ver ahora, una variedad susceptible, nosotros podemos llevar un muy buen manejo, pero si la variedad es susceptible, indudablemente hay que hacer aplicaciones. Por esa razón se insiste en que se debe utilizar una variedad resistente. El mismo caso para el virus de la hoja blanca. Ahora, antes de nosotros entrar a hablar de patógenos, porque pienso que tal vez hay productores, por la situación que ha acontecido en este ciclo que acaba de pasar o que está pasando para productores de secano de Panamá y posiblemente hayan productores de Costa Rica que están conectados también por situaciones que ellos tuvieron en el sur de Costa Rica. Antes de entrar a mirar esos aspectos, miremos qué aspectos abióticos no son favorables para la producción de arroz. Si nosotros entramos a tocar cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta que a veces estamos en ciclos de cultivo donde ninguna condición es favorable para producir arroz. Si miramos las temperaturas, la radiación, esos dos factores son importantísimos para la producción. La precipitación, la humedad relativa, los estreses por sequía, el pH del suelo,
las toxicidades por herbicidas que son normales, son regulares verlas en los cultivos de arroz y los productores piensan que los cultivos van a producir igual. No, señores, cuando una planta está intoxicada con un herbicida, su potencial de producción se afecta. Esa planta no va a producir lo que ella potencialmente puede producir. Entonces ahí es donde hay que entrar a hacer un muy buen plan de manejo de arbences desde el establecimiento del cultivo para que probablemente no vayan a tener que hacer aplicaciones de herbicidas en cultivos donde tengan 45 y 50 días porque eso es letal para el cultivo. Y eso lo sabemos, pero regularmente sucede. Y el desbalance nutricional, a la planta no se le puede negar su nutrición, sus fertilizantes, y tener en cuenta también de que cuando nos hablan de nitrógeno todos entendemos, nitrógeno, rendimiento. Sí, nitrógeno, rendimiento, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Tiene luz para que coloque esa cantidad de nitrógeno que usted está estimando colocar en sus cultivos? Porque si no tiene luz, usted va a tener un cultivo menos productivo y más propenso a las enfermedades. Cuando hay excesos de nitrógeno se presentan más las enfermedades. Entonces, tener en cuenta estos aspectos. Con las temperaturas, podemos apoyarnos aquí con esta diapositiva que se la copié en algún momento a Gilberto Dotto, y es muy interesante porque aquí es un resumen de las condiciones de las temperaturas óptimas que reporta Yoshida en 1981. Ahora, estas temperaturas, miren que van variando de acuerdo a cada etapa fenológica del cultivo. Y nosotros hoy en día no tenemos eso. Nosotros generalmente, y cuando tenemos cultivos de arroz, cuando es de riego, a veces la temperatura del agua está muy caliente, a veces el suelo está muy caliente, cuando se siembra con semilla directa en el suelo con máquina, entonces eso puede afectar la germinación, puede afectar el vigor. Hay que tener en cuenta cada uno de esos aspectos. Ahora, cuando llegamos a la fase reproductiva, aquí hay unas condiciones bien interesantes a tener en cuenta. Cuando estamos en antesis, en plena floración y en llenado de granos, ¿cuáles son las temperaturas óptimas? Las temperaturas óptimas aquí él tiene en promedio para antesis y floración 30-33 grados y para llenado de granos 20-25. Si nosotros, pero esto es un promedio general, pero si nosotros vamos a revisar lo que son temperaturas mínimas, las temperaturas mínimas deberían estar en 21 o 20 grados. Esas temperaturas no deberían estar en 24 grados centígrados o en 25 grados centígrados. Cuando en el cultivo se presentan temperaturas mínimas, me refiero a temperaturas en la noche, que están por 24 grados centígrados en promedio, el rendimiento se va a afectar porque la planta no está acumulando los fotoasimilados que necesita para luego poder transformarlos y llevarlos a todo lo que requiere para el llenado de los granos. Entonces hay que tener en cuenta esto también, cómo se puede afectar la antesis con una alta temperatura diurna, cuando se tienen temperaturas de 35 grados, que aquí ella la considera alta, 40 grados, ¿eso afecta el polen o no lo afecta? Entonces, eso ya va a implicar que se pueden presentar disminuciones en rendimiento y mucho más en cultivos que se llevan bajo el sistema de secano. Ahora, tengamos en cuenta que durante estas fases fenológicas, estas etapas fenológicas, cuando la planta entra a la fase de macollamiento, se presente un estrés hídrico en un cultivo de secano. El macollamiento se afecta. Cuando entra a diferenciación de primordio y de ahí en adelante, allí no puede faltar agua, no puede haber un estrés hídrico, porque la planta se va a desbalancear considerablemente y ya el rendimiento se va a afectar. Y luego la planta va a empezar a expresar un tipo de síntomas y tal vez asociados a patógenos, y el productor entonces, lo que es normal, es empezar a hacer aplicaciones de fungicidas o de bactericidas, pero el detonante de esto fue el estrés hídrico que tuvo el cultivo en ese momento. Por esa razón, a veces en cultivos en condiciones de riego, que son riegos bien establecidos, no nota uno esas cosas y ve uno cómo se van mitigando de mejor manera
la presencia de enfermedades. Pero para los productores de arroz de secano, me disculpan lo que yo voy a decir, yo siempre he pensado que sembrar arroz de secano es echar un tiro al aire, a ver qué pasa, porque la condición hoy en día con la inestabilidad climática puede cambiar de un momento a otro. A veces se coloca la semilla, se siembra porque empezó la lluvia y resulta que a los 5 días paró la lluvia y la semilla quedó medio germinada y la sequía duró 10 días, no llovió durante 10 días. Eso afecta el rendimiento, eso afecta el número de plantas por metro cuadrado, porque se puede afectar la germinación, porque se puede afectar el vigor, y cuando ya se afecta el número de plantas por metro cuadrado, se va a afectar el rendimiento. Y cuando se afecta la población, van a quedar claros y si el plan de malezas, no digo que no se haya llevado correctamente, queda a más dispuesto el cultivo a que empiecen a proliferar malezas. Y ve uno cultivos al final, ya en fase reproductiva, en maduración, donde hay pocas plantas por metro cuadrado y también alrededor de ellas una buena cantidad de arbences que ya le han quitado energía a la planta y por ende lo que produjo la planta allí, esos granos no tienen buen peso o no llenan todos y eso ya pues entra también a jugar un papel importante en el rendimiento, inclusive en la calidad industrial. Esta diapositiva también se la copié a Gilberto Dotto y con esto quiero explicar algo porque hace poco tuve una conversación con unos productores de arroz de secano donde ellos me expresaban que el acumulado de la radiación de ellos en el ciclo del cultivo fue de 300. Entonces miren ustedes aquí con esta diapositiva hecha por el IRGA, trabajos de investigación que ellos han hecho, pero es válido para todos. Entonces observemos nosotros que cuando se tienen 300 calorías por centímetro cuadrado por día, se tiene un potencial para producir 5 toneladas. 5 toneladas con condiciones, con condiciones óptimas, con condiciones de tener un muy buen control de malezas, con condiciones de no tener una alta presencia de enfermedades y que no se presenten estreses hídricos durante el desarrollo del cultivo. Ahí se pueden tener las 5 toneladas. Pero si tenemos las 300 calorías por centímetro cuadrado por día, pero por alguna razón no tuvimos un buen establecimiento, ya se empieza a deprimir el rendimiento, empiezan a proliferar malezas y empieza el agricultor a batallar con herbicidas hasta fases que no debe aplicar herbicidas, hasta los 45 días. A los 45 días un herbicida también afecta a la planta, entonces todo eso va sumando para que el rendimiento se vaya deprimiendo. Cuando entramos en esa condición y la planta entra en floración, y si hay una condición que las temperaturas mínimas en ese momento están 24 grados centígrados promedio, se está afectando el cultivo también. Y eso también va a favorecer el desarrollo de ciertos microorganismos. Pero no son esos microorganismos solamente los que están inmersos allí en la disminución en el rendimiento. Están también jugando los componentes ambientales que no nos están favoreciendo para producir. Y entonces el productor, cuando empieza a ver esos síntomas, empieza a aplicar y a incrementar más sus costos de producción porque entra en un momento de angustia, de desesperación y es entendible, pero ahora nosotros queremos que empezamos a manejar, no a entender, a manejar este tipo de conceptos que nos llevan a comprender un poco qué es lo que afecta el rendimiento. Además de los patógenos, ¿qué otros factores? Porque no solo son los patógenos, ¿qué otros factores me afectan el rendimiento? Porque al final cuando el productor hace aplicaciones y los rendimientos no salen bien, dicen, el producto no sirvió. Eso que me recomendó el agrónomo, no, ese agrónomo no sirve, es que el producto no sirve. No, hay que tener en cuenta todos estos conceptos y si se puede tener la información, muchísimo mejor, porque esto nos da claridad para entender qué fue lo que pasó en el cultivo para no tener un buen rendimiento. Y nos puede permitir establecer inclusive épocas de siembra, que eso lo pueden establecer ustedes conociendo ya sus zonas,
de producción, cuáles pueden ser los mejores momentos de siembra para que cuando su floración coincida con la mejor oferta ambiental para producir y que esa oferta ambiental pues no sea la más favorable para las enfermedades. Entonces, cuando tenemos 400 calorías por centímetro cuadrado por día, un poco más, 410, 8 toneladas. Y cuando se tienen 500, 550, 10 toneladas. Y cuando se tienen 600, como en algunas partes de Perú, como en Piura, pues ahí se pueden tener 12, 14 toneladas, pero tienen radiación. Nosotros en Centroamérica y en Colombia, para producir arroz de secano, las condiciones ambientales, la radiación, tenemos radiación para producir tal vez 5 o 6 toneladas o 7 toneladas promedio. Hay campos que uno dice, salió con 7 toneladas o salió con 6 toneladas, muy bueno, pero lo que ofrece la condición ambiental es para producir, como aquí lo dicen ellos, en promedio 5 toneladas. Ahora, conceptos a tener bien en cuenta. En los registros climáticos. Ustedes pueden ver en este cuadro que aquí tenemos registros de temperatura, registros de radiación solar, aquí tenemos por semanas las radiaciones, estos son informaciones o reportes que me comparte muy amablemente Agrícola Miramontes de Nicaragua, con quienes llevo una relación ya desde hace 9 años y con ellos manejamos las enfermedades así y particularmente una enfermedad que yo sé que ustedes van a tocar hoy, que es la burkholderia. Entonces, esto nos permite a nosotros tomar acciones preventivas si se requieren o no para el manejo de esta enfermedad. Entonces, tenemos los datos de la humedad relativa y las temperaturas. Cuando llegan los momentos de floración y todo esto, aquí nosotros nos enfocamos en chequear las temperaturas nocturnas, básicamente. Las temperaturas, si ustedes observan acá, que hay temperaturas promedios de 26, de 21 y de 25 grados. Ya uno dice, con 26 grados, esto me puede estar afectando el rendimiento y si tengo una humedad relativa que esté por encima del 90%, pues son factores que se están combinando para que pueda haber una afectación por burkholderia. Pero definitivamente, si yo miro desde la planta como tal, ya esta temperatura nocturna de 26 grados centígrados me está afectando la planta, me va a afectar el rendimiento si se da en un acumulado a través de todo el ciclo. ¿Por qué razón? Por lo que mencionábamos ahora, la planta entra en un gasto energético. Y aquí es donde para poder dar una compensación a la planta en ese sentido, para que ella regule mejor sus procesos respiratorios, fotosintéticos, es el balance nutricional. Cuando tenemos plantas desbalanceadas, con excesos de nitrógeno, sin luz, sin radiación, con poca radiación, con una temperatura promedio de 26 grados centígrados en la noche, esto va a ser propicio para muchas enfermedades. Entonces, tener en cuenta esto también es el balance nutricional, porque cuando tenemos esos desbalances nutricionales, pues la planta va a ser más propensa al ataque de plagas y enfermedades y no va a ser más productiva, ¿sí? Mucho nitrógeno, sin radiación, la producción no va a ser la mejor. Entonces, tener en cuenta esto también. Estos registros climáticos siempre los estamos manejando en algunas empresas agrícolas y a través del FLAR estamos nosotros diciendo, informando, esto es lo que se debe tener para poder enfrentarnos a los planes de manejo del cultivo. De lo contrario, vamos a seguir con los ojos cerrados sin entender qué es lo que está pasando y pensando que es burkholderia nuestro enemigo nefasto, el que nos está causando todo el problema. Y puede ser que sí. En el año 2009, 2010, habían campos de producción de arroz de riego muy afectados por burkholderia. Eso se dio allá en aquella época. Ahora, en campos que tuve la oportunidad de caminar, se veía burkholderia en baja incidencia. Hablo de campos que pude caminar en Costa Rica la semana pasada. Con baja incidencia, tenían unos buenos planes de manejo, pero ahí tenían otra situación en particular y que también la vamos a ver ahora. Entonces no olvidemos esto, tener en cuenta los registros climáticos. Y desde el punto de vista de la nutrición, me apoyo siempre en la teoría de Francis Chabouzot.
Una planta con un desbalance nutricional es más propensa al ataque de plagas y enfermedades. Y le acoto algo, y no va a ser productiva, va a ser menos productiva. Y a eso súmele que con ese desbalance nutricional la planta esté sometida en un ciclo en que las condiciones para nada la favorecen. Entonces el rendimiento no va a ser bueno. Si se esperan 5, pueden ser 3. De repente podría pasar eso. Si miramos nosotros aquí para el caso de Rhizoctonia, si miramos unidades de nitrógeno por hectárea, cuando nosotros estamos excedidos en nitrógeno, por ejemplo, 250 kilogramos de nitrógeno por hectárea, miren que la severidad de Rhizoctonia es mayor y el rendimiento es menor. Entonces, más nitrógeno no implica rendimiento, dependiendo de donde esté ubicado. Si tengo buena radiación, más nitrógeno me implica rendimiento, pero si no tengo una buena radiación, más nitrógeno me implica más enfermedades y menos rendimiento. Entonces hay que entrar en ese balance nutricional y por esa razón con los agricultores que están ahorita en el plan de manejo de parcelas FLAR, ellos cuando se empezó a hacer el manejo de las parcelas, lo primero que se hizo fue, antes de hacer el plan de fertilización, tener los análisis de suelos de los campos donde se iban a montar las parcelas. Entonces es importante tener en cuenta esto también. Ahora, si nosotros miramos la planta no es un ente individual, no es un ente solo. La planta tiene una relación con el agua, con el suelo y con lo que la atmósfera le brinda. ¿Qué condición de agua tengo? O sea, en arroces de riego, yo no necesito tener arroces de riego con láminas de agua de 20 centímetros, porque al contrario la voy a hacer más propensa al ataque de una enfermedad, de una enfermedad que afecte las vainas o los tallos, por un esclerotium, por un Gardneromyces o por una Rhizoctonia. Va a permitir que esos patógenos lleguen más rápido a las partes más altas de la planta. Tengo que tener en cuenta el suelo también. El suelo no solamente lo debo de mirar desde la parte química, también lo debemos de mirar de la parte física y microbiológica, y nunca me voy a cansar de hablar de esto, porque esos 3 componentes son los componentes del manejo integrado del suelo. Cuando nosotros tenemos un suelo pobre en microorganismos, pues esos suelos, si nosotros vamos a fertilizar, eso no va a ser sinónimo de nutrir, porque tal vez no estén los microorganismos que se necesitan para solubilizar esos minerales que se están colocando allí. Y cuando una planta se está desarrollando, si se está desarrollando en un suelo que tiene unas buenas condiciones, que no le falta su lámina de agua desde el momento, desde el establecimiento de la lámina de agua, esa planta va a regular muy bien sus procesos fisiológicos. Pero si la planta entra en un estrés hídrico, no va a poder absorber los nutrientes que están en el suelo porque su solubilidad se limita. La planta no va a poder desarrollar un buen sistema radicular. Entonces, la planta no va a desarrollar bien sus procesos fisiológicos y no va a poder dar respuesta a lo que la atmósfera le ofrece. Las temperaturas, los efectos que oímos ahora, las temperaturas máximas en el día, si son de 35, de 40 grados centígrados, pues la planta está entrando en un estrés muy fuerte porque sin agua y con esa temperatura, pues entra en un punto de marchitez que la puede hacer prácticamente improductiva, y allí en ese momento se empiezan a presentar enfermedades. Y observamos nosotros en Panamá un cultivo estresado hídricamente, con piricularia, con hoja blanca, con daño mecánico. Y eso es letal para el cultivo. Sí, y ya, el cultivo lo que necesita es agua. En ese momento uno piensa, hay que hacer una aplicación. Bueno, pero es que esta planta está muy estresada. ¿Cómo vamos a hacer una aplicación? ¿Cómo hacer para que la planta responda a esa aplicación? La planta necesita agua antes que cualquier otra cosa. Ahora, cuando entramos en una planta, en un cultivo con plantas intoxicadas por herbicidas y observamos síntomas de enfermedades también, vamos a controlar piricularia, vamos a controlar sogata. ¡Ey!
Espérate un momento, es que esta planta antes de está intoxicada, ¿y con qué la vamos a desintoxicar? ¿Cómo la vamos a sacar de ese efecto para que los productos que se van a colocar muestren una buena eficacia? Que está estresada por el herbicida, está estresada por el patógeno, está estresada por agua y encima le vamos a caer con un fungicida, que probablemente es un ingrediente activo que no le pertenece y ella tiene que desdoblar eso. ¿Con qué capacidad lo va a hacer? Y dentro de estos conceptos es proteger mucho la rizósfera. Cuando nosotros tenemos plantas como la que ustedes observan acá abajo, con estas raíces negras y los tallos ya dañados por un patógeno, pues no es lo más sano, ¿no? Y que al final expresa lo que ven acá abajo, esas hojas anaranjadas, y que esas hojas anaranjadas al final del ciclo se pueden presentar por varios factores. Eso pueden ser daños por barrenadores, eso podría ser también una deficiencia de potasio, o podría ser una afectación por Sclerotium, una afectación por Galliminomices, por cualquiera de estos patógenos o por una condición que es netamente nutricional, que puede ser una deficiencia de potasio. Lo ideal es tener plantas como la diapositiva que vemos arriba, con unas raíces que van con un buen desarrollo radicular y proteger esa rizósfera. ¿Cómo protegemos esa rizósfera? Buenas preparaciones de suelo, ayuda con microorganismos, recuperar esa parte microbiológica del suelo para que nos ayuden a solubilizar elementos, minerales y que nos ayuden también a hacer antagonismo con microorganismos que son patogénicos y que habitan en el suelo. ¿En qué punto estamos nosotros ahora? Y también siempre es romper un paradigma. ¿Qué paradigma debemos de romper? Y es que lo viví la semana pasada y cuando estuvimos en Panamá también. ¿Qué aplico? ¿Qué aplico? Y lo que apliqué no me funcionó, esto no sirvió. Como no miremos ya, este no es el concepto. Sí, los insumos los de protección, los insecticidas, los fungicidas son de gran ayuda, pero antes miremos cómo vamos a arrancar el ciclo del cultivo, cuál es la calidad de la semilla que estamos utilizando. Estamos haciendo una buena preparación de suelo, estamos haciendo de pronto unas taipas para entrar en este modelo, pero las taipas no nos están quedando bien, quedan muy altas y allá hay una proliferación de malezas y esas malezas son focos de enfermedades y de plagas. Entonces, no es solamente mirar ese concepto, el romper el paradigma es que la agricultura debe ser basada en procesos y no sigamos siendo solo dependientes de insumos. No puedo decir de los fertilizantes, de insumos me refiero a los que son pesticidas, insecticidas, fungicidas. Y cuando los vayamos a utilizar, apoyados en un monitoreo. Para las plagas es fundamental y para el control, el manejo de Sogata, esto es fundamental. Con Sogata no se pueden hacer aplicaciones indiscriminadas porque el problema cada vez se vuelve mucho más grave. Entonces, dentro de los patógenos que afectan el cultivo, tenemos una diversidad de hongos, Pyricularia, Galliminomices, Rhizoctonia, Sclerotium, Sarocladium, Rhynchosporium, bacterias como Burkholderia, Xanthomonas, virus, el virus de la hoja blanca en Centroamérica, en Colombia, Perú, Ecuador, el virus de la necrosis rayada del arroz o del entorzamiento, y tenemos nematodos que se observaron también en Panamá en algunos campos como Aphelencoides becelli. Cuando ese nematodo está, pues la planta tampoco va a tener un buen desarrollo porque si la afecta desde estados iniciales, pues no va a poder absorber muy bien sus nutrientes y la planta va a tener un estrés por un desbalance nutricional. Y el otro es ese es el Meloidogine, perdón, y el otro es el Aphelencoides becelli, que ese es más un nematodo cuarentenario. ¿Cómo enfrentamos esta gama de patógenos que se pueden presentar en el ciclo del cultivo? Entonces vamos a tener en cuenta las fases reproductivas, las fases de desarrollo del cultivo, perdón. Aquí arrancamos desde los 4 días de la germinación de la semilla, el inicio del macollamiento, como los patógenos pueden iniciar desde el establecimiento del cultivo cuando la semilla se coloca en el suelo, porque es probable que sea semilla que vaya contaminada con microorganismos, bacterias u hongos.
Por esa razón se requiere y se recalca en la utilización de semilla de buena calidad, semilla tratada, semilla certificada particularmente. Y esto ya nos empieza a dar una garantía, entonces, de que no estamos llevando más inóculo de ciertos patógenos al campo. Y entonces, aquí observamos desde el establecimiento, ya cuando las plantas empiezan a desarrollarse, ya sus 15 días, ya Gaemanomices, Rhizoctonia y Sarocladium empiezan a colonizar. Pero ahí todavía no se ven los síntomas. Pero ya cuando llega la fase de cuando la planta entra a su fase reproductiva, ya desde los 60 a los 75 días en adelante, se pueden empezar a observar síntomas de Sarocladium, se pueden empezar a observar síntomas de Rhizoctonia, de pronto todavía no de Gaemanomices, porque los síntomas de Gaemanomices se observan más al final del cultivo, cuando la planta está pasando de estado lechoso, los granos están pasando de estado lechoso a pastoso. Ahí es donde ese hongo hace todo su potencial infectivo y reduce la producción mucho más en pérdida de peso de los granos que en generar un bañamiento como tal. Rhizoctonia, si arranca desde estados iniciales, hay que evaluarle su severidad, su incidencia. Si se tienen focos, pues aplicar focalizado. Son conceptos ya de manejos sostenibles también. No es aplicar todo el campo porque si en 100 hectáreas tengo una fracción de 500 metros cuadrados, a veces decimos hay que aplicar toda el área, ¿no? Aplique ese foco o mire ver hasta dónde llega, camínelo con el monitoreo y determinen cuáles son los puntos a aplicar, si es viable o no, y determinar de esta manera el área a aplicar, pero no porque desde el muro yo veo unas plantas enfermas con Rhizoctonia voy a decir hay que aplicar el lote. Y empezando que hay que evaluar también la severidad, porque puede ser que yo tenga Rhizoctonia en el campo, pero si la severidad está en un grado 1, pues ese grado 1 no me está poniendo en riesgo el cultivo. ¿Por qué necesidad voy a aplicar allí? Y si estoy manejando una buena lámina de agua, y si tengo una buena densidad de plantas, y si tengo plantas vigorosas, no hay por qué temer. Entonces, esperar, irlo inspeccionando, y si la enfermedad empieza a ascender verticalmente en diferentes focos, ahí sí se consideraría hacer una aplicación. Y para el tema de Gaemanomices, igual, no es empezar a hacer aplicaciones desde los estados iniciales. Ahí no se vale eso. Desde los estados iniciales se podrían empezar a hacer tratamientos con productos o con insumos que son netamente biológicos que le pueden proteger la planta hasta el final, que es lo que nosotros desde la experiencia hemos visto que nos ha servido o nos ha funcionado mucho mejor en los planes de manejo que hemos desarrollado para mitigar el efecto de Gaemanomices. Y para Burkholderia igual, para Burkholderia, ¿por qué empezar a hacer aplicaciones desde los 40 días? No encuentro yo, no le veo como un sentido. ¿Por qué razón? Uno dice, ni es que la semilla, la bacteria se transmite por semilla. Cuando se hace un tratamiento para Burkholderia a la semilla, lo que se está tratando de hacer es que no se lleve inóculo al campo, pero ese tratamiento no le va a proteger la planta hasta la floración. Es no llevar ese inóculo al campo. ¿Por qué razón digo eso? Nosotros cuando trabajamos en el CIAT y bajo la coordinación del doctor Fernando Correa, hacíamos inoculaciones por inyección en plantas de 30 días de edad con Burkholderia. Y no necesariamente teníamos infecciones en las panículas. Eso dependía mucho de la condición que nosotros le diéramos al final a las panículas. Entonces, no hay por qué, pienso yo, por esa razón, esas aplicaciones desde los 40 días se pueden hacer cuando se requieran y cuando la información que tengan les diga si es necesario hacerlo de una manera preventiva, porque para esta bacteria sí es necesariamente preventivo, pero hay dos momentos que son oportunos para hacer esas aplicaciones. Ahora lo mencionamos. Aquí vamos a ver una serie de síntomas ya de las enfermedades. Vamos a ver, esto es Gaemanomices. Aquí en la primera foto que me la compartió el ingeniero Misael Rivera de Nicaragua, vemos unos puntos negros en el tallo, en la vaina, perdón, que ya está de color marrón. Esos puntos negros son peritecios. Y las dos fotos siguientes pues ya son afecciones severas por Gaemanomices, donde ustedes ya pueden ver allí raíces adventicias en los tallos.
y esas deformaciones también en los tallos que son causadas por ese hongo. Él puede reventar los haces vasculares y no permite que haya translocación de nutrientes para el llenado de los granos. Así se ven las hojas cuando hay afectaciones por Gallmanomices, pero también hay otros factores asociados a ese anaranjamiento, como se los mencioné anteriormente, daños por barrenadores, deficiencias de potasio. Estos son daños de Gallmanomices, ya severos también, en tallos, en plantas. Aquí eran unos campos que tenían unos excesos de nitrógeno y ahí se puede ver pues la gran afectación de Gallmanomices. Con Rhizoctonia igual, estos son los síntomas. Yo les quiero mostrar, esto es para que vean las diferencias en los síntomas. Rhizoctonia es un hongo que habita en el suelo. Estas estructuras cafés que ustedes ven allí son los esclerocios de Rhizoctonia. Esos esclerocios caen al suelo y pueden estar con viabilidad más de 5 años. Después, cuando se inicia un nuevo ciclo de cultivo, esos esclerocios flotan, se adhieren a la base del tallo e inician un nuevo ciclo de infección. Ya cuando las vainas están muy afectadas, las hojas que salen de esas vainas también salen afectadas y se disminuye su capacidad fotosintética. Y cuando las vainas están muy afectadas, se empiezan a formar los esclerocios, que cuando son jóvenes parecen algodones de color blanco y cuando están adultos son de color café y de tamaño irregular. Y esta es la diferencia de los síntomas entre Rhizoctonia solani y Gallmanomices. Rhizoctonia causa unas lesiones irregulares, color verde oliva o grisáceos, con esclerocios sobre las lesiones de color café y de tamaño irregular. Gallmanomices, lo que se presenta cuando sus síntomas son severos, se observan unos puntos negros en las vainas. Esos puntos negros son unas estructuras que se llaman peritecios. La planta, como ella siente que la han podado porque él daña los haces vasculares, la planta empieza a emitir unos hijuelos y eso ya le resta energía a la planta para el llenado de los granos también. Y estas son afectaciones ya por Sclerotium, son unos síntomas muy parecidos a los de Gallmanomices. Uno se puede confundir en el campo, pero por esa razón nosotros invitamos a los ingenieros agrónomos y a todos los técnicos que cuando se encuentren con este tipo de síntomas vayan a chequear las estructuras con una lupa y observen que aquí los esclerocios de Sclerotium son esclerocios de color negro, todos de un tamaño muy uniforme que parecen balincitos, y uno los observa dentro de la vaina del tallo. Aquí podemos ver las diferencias entre las estructuras de los tres hongos. Estos son esclerocios de Rhizoctonia solani, esclerocios de color café de tamaño irregular, unos más grandes, otros más chicos, y se forman sobre la lesión. Para observar esto no se necesita lupa ni abrir las vainas. Para Sclerotium oryzae, los esclerotium se forman dentro de la vaina. Como les dije ahora, son esclerotios muy pequeños de color negro, parecen balincitos y van dentro de la vaina. Y esto ya no es un esclerocio, sino que esto es un peritecio, que es una estructura del hongo Gallmanomices graminis, que es muy diferente a los dos esclerocios, el de Rhizoctonia y el de Sclerotium. Por esa razón yo los invito a que cuando se encuentren con estos síntomas, siempre traten de chequear con la ayuda de una lupa la estructura que tienen allí. Y cuando vayan a los campos, cuando ya el campo está en fase reproductiva, en fase de llenado y en fase de maduración, no chequeen panículas solamente. Hay que abrir las plantas, mirar desde abajo si las plantas están viniendo afectadas o no, si las plantas vienen sanas, si vienen con una buena condición. Esta espiricularia, que ya todos ustedes lo conocen muy bien, pues espiricularia puede afectar el cultivo desde la fase vegetativa, puede causar este tipo de lesiones de color en forma de rombo, con un color grisáceo cuando está fresco. Se favorece mucho por la condición de rocío y también afecta el cuello. Cuando afecta el cuello, pues no permite que haya translocación para el llenado de los granos. Esta condición de humedad es muy particular en Panamá y la observamos cuando hicimos el recorrido. Entrábamos a cultivos y casi que hasta las 12 del día había rocío aún en los campos. Y no solamente favorece el desarrollo de piricularia esa condición de rocío, sino de otros patógenos como Rhynchosporium, que es el agente causal del escaldado. Entonces, para estas condiciones
se necesitan tener necesariamente variedades resistentes. Cuando nosotros tenemos variedades susceptibles a piricularia, podemos tener un muy buen manejo, pero indudablemente vamos a tener que hacer aplicaciones. Y si la variedad es muy susceptible, con 2 aplicaciones no salen. Se hace con 3 o se sale con 4 y prácticamente que ya se vuelve inviable el manejo del cultivo para poder controlar esta enfermedad. Y que al final, con esas aplicaciones, pues la planta, su capacidad fotosintética ya ha sido afectada, el rendimiento no va a ser el más favorable. El otro es Sarocladium. Este hongo se transmite por semilla. Para mí es un hongo más que está asociado a semilla que no va con muy buen tratamiento, a desbalances nutricionales y también a estreses hídricos. En cultivos donde van con un buen balance nutricional, en riego donde se tiene una buena lámina de agua, este patógeno pues no se presenta con mucha frecuencia, lo observa uno mucho más con mucha más frecuencia bajo condiciones de secano. Lo que observábamos en Panamá, esto ya son fotos de Panamá, esta es una variedad susceptible pues a piricularia, aquí pues ya se había hecho una aplicación, luego se evaluó otra parte del lote, se vio que ya habían lesiones, nuevamente lesiones grises esporulantes y ahí se tenía que hacer otra aplicación en ese momento. Observamos también daños en las raíces por meloidogine, pues esto ya afecta también un buen desarrollo radicular. La planta inclusive de pronto no va a anclar bien y puede ser propensa a un volcamiento y también no va a absorber bien los nutrientes porque tiene esas afectaciones en las raíces por la ubicación del nematodo allí en esa masa radicular. Estas son escaldado, que también lo observamos. Lo que yo les mencionaba ahora, un cultivo que a las 10 de la mañana todavía tenía demasiada humedad, como se observan estas hojas, demasiada humedad y esto muy favorable para el desarrollo del escaldado. Y el escaldado también afecta de una manera importante el rendimiento y el llenado de los granos. En algunas ocasiones se entran en hacer aplicaciones dirigidas para el escaldado, pero donde se hacen manejos ya integrados con bioinsumos, se hace un espectro de control a diferentes patógenos y este patógeno también se puede mitigar considerablemente con esos planes de manejo. Aquí me llamó la atención algo, porque una de estas plantas, pues las estábamos observando y las personas que estábamos allí, ellos me decían, esto es Gallemanomyces, esta planta está afectada por Gallemanomyces. Por esa razón les estoy tratando de llevar en detalle cada uno de los síntomas. Pero cuando yo empiezo a observar las plantas en detalle, realmente aquí no hay afectaciones por Gallemanomyces. Esta planta está muy afectada por Zogata, tiene daño mecánico. Entonces estas plantas, estos focos, eran plantas que tenían fumagina. Y estos fueron otros campos más jóvenes donde observábamos la fumagina ya en la parte de abajo y seguramente que esta planta va a seguir desarrollándose y cuando llegue a la edad que tenía esta planta se va a colocar de esta forma por la afectación que tiene ya con Zogata. Entonces aquí lo que hay que hacer es un control de Zogata, pero en este momento ya es tarde porque es que este cultivo ya estaba casi para cosechar, pero el rendimiento se observaba que no iba a ser el mejor rendimiento porque había unos granos que se observaban opacos, granos no con muy buena apariencia, no un grano dorado, y observen esto aquí. Aquí ya vemos que hay una baja población y estas arbences que hay acá. Pues estas plantas le han quitado ya energía a la planta de arroz y esta planta lo que va a producir granos que no van a tener buen peso. Entonces se empiezan a combinar varios factores. Y aquí es donde yo les digo, si van a manejar Zogata, por favor hagan planes de monitoreo, no hagan aplicaciones para el control de Zogata con frecuencia sin tener en cuenta sus poblaciones, sin tener en cuenta su variedad. Aquí ya vemos que esta variedad es susceptible.
esta también. Entonces, ¿qué variedad van a utilizar para contrarrestar el efecto de Sogata? Que en efecto allí sí también como para pericularia se necesita una variedad con tolerancia. Y observábamos también plantas con el virus de la hoja blanca. Y en esta planta, virus de hoja blanca y hojas afectadas con pericularia. Pero eso es una condición ambiental particular que propicia el desarrollo de esos patógenos y que esta variedad es susceptible. Entonces, esta variedad no se puede seguir utilizando porque observen los problemas a los que lleva el productor y el productor aquí va a empezar a hacer aplicaciones y no es la forma de manejarlo. Entonces, para el siguiente ciclo, el plan rote la variedad. Si va a utilizar una variedad y le dice, y si es resistente para pericularia, no aplique para pericularia. Entre tanto, usted no vea síntomas. Y si los síntomas van progresando, pues si no ve síntomas, no hay por qué aplicar. Sogata, evalúe su población, monitoréela. Las afectaciones en vainas y tallos, por Gahemanomices, que ahora es un tema neurálgico también. Entonces, hagan los monitoreos, evalúen si se requiere hacer una aplicación o no. Esto es un plan de monitoreo que también, pues muestro un punto donde se observan alertas de Sogata. Así maneja Agrícola Miramontes la Sogata en sus campos. Entonces, aquí vemos que es una variedad que se llama Palo 2 y Palo 2 pues ya es una variedad que es susceptible a Sogata. Entonces, aquí observan ustedes la cantidad de puntos de alerta que hay para Sogata ninfa y la cantidad de puntos de alerta que hay para los adultos también, perdón, en el mismo campo. Entonces, aquí para esta variedad, que es una variedad susceptible, pues necesariamente con estos por proporciones de alertas, ya necesariamente uno sabe hay que hacer una aplicación, porque la variedad es susceptible. Pero si yo tengo una proporción de un 50% de alertas, de puntos de alerta, ellos evalúan por cada campo 40 puntos y en cada punto monitorean la población que hay de Sogata. Para ellos el monitoreo lo han establecido de una manera muy particular para ellos. Sus umbrales son muy particulares para ellos porque allí la presión de Sogata es alta. Pero seguramente que si tenemos un 50%, pero la variedad es tolerante, antes de programar una aplicación, se va a observar la variedad nuevamente porque esto lo arroja el equipo de monitoreo. Entonces se va a monitorear la variedad y si la variedad se nota bien, se nota que no hay presencia de fumagina, que las plantas no están estresadas, se aguanta la aplicación, porque es probable que eso que hay de Sogata allí y mucho más de adultos sean Sogatas que están migrando hacia otros lados y que allí llegaron, estuvieron en el momento del monitoreo, pero que ellas están tratando de llegar a una variedad que más les apetezca para establecerse en allí. Entonces, de esa manera hay que establecer el plan de monitoreo y el plan de monitoreo también se debe hacer para otro tipo de insectos, como les decía, también para enfermedades. ¿Qué observamos nosotros? ¿Qué observé en Costa Rica? Estos son síntomas de burkholderia, pero miren acá, un cultivo que está entrando en floración. Observen acá los síntomas. Estos síntomas para mí sí son síntomas típicos de burkholderia, como los pueden observar acá, pero hay otras panículas que van llenando bien. Se observaban algunos puntos de burkholderia, algunos puntos. No todo el lote estaba afectado. Como para decir si hubo disminución en rendimiento fue por burkholderia, no, eso no fue la razón. La razón podría ser otra, lo vamos a ver. Entonces hay que evaluar muy bien, monitorear cuál es la incidencia que hay de burkholderia. Yo tengo unas pocas panículas acá, mire que acá no se observan panículas afectadas y ya hay panículas que están doblando. Aquí el riesgo de burkholderia ya pasó. Tal vez en estas que todavía están aquí entrando a plena floración, puedan llegar a ser afectadas si se cruzan con una condición ambiental propicia. ¿Cuál es la condición ambiental propicia? Lo que hablamos hace rato. La temperatura mínima por encima de 24 grados y la humedad relativa por encima del 90%. Entonces, tener en cuenta eso. Y aquí caminamos los campos y eran unos puntos que habían de burkholderia. Pero ya en otros escenarios, cuando uno va a observar esto, uno dice, sí, mira, aquí hay panículas, esto es arroz de secano y esto es arroz de riego, pero comparen. Sí, yo sé que son dos sistemas completamente diferentes,
pero para tener rendimiento se necesitan establecer números de plantas por metro cuadrado que me permita tener un buen rendimiento. Probablemente aquí no tengo el número de panículas por metro cuadrado que me permitan tener un buen rendimiento. Indudablemente que aquí voy a tener más de 300 panículas por metro cuadrado. Aquí tal vez tenga 200 panículas por metro cuadrado y el rendimiento allí se disminuye. Estamos hablando aquí en una condición donde tienen luz desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Estamos hablando aquí de una condición que tienen 4 horas luz. Aquí el rendimiento va a ser más bajo. Aquí la calidad probablemente se pueda afectar también si es que esto viene acompañado de patógenos abajo que no se observa, no se observó. Las hojas banderas van bien, van sanas, pero aquí es la densidad. Y de pronto, mirar que si se tuvo una baja densidad, pues también que la variedad no macolló bien. Y eso hay que tener en cuenta también, qué tipo de variedad voy a utilizar. Cuando hablamos de plantas por metro cuadrado, pues unos dicen números ideales, unos dicen pueden ser 180 a 220 plantas por metro cuadrado. Otros dicen pueden ser 150, pero si yo tengo una planta que me acolle bien, pero si tengo un muy buen establecimiento. Entonces no es hablar de kilogramos de semilla por hectárea, porque eso depende mucho del porcentaje de germinación, de vigor y de lo que se pueda establecer al final en el cultivo. Y cuando observamos, les mostré esto también en otra diapositiva, miren acá, pues no hay plantas, las pocas plantas que hay no macollaron, y miren la gran cantidad de arbences que hay aquí. Esto va a mitigar, va a afectar, perdón, considerablemente el rendimiento. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. No es llegar al campo y fijarme solamente en esto cuando la planta está en fase de maduración. Tengo que mirar hasta abajo, tengo que caminar el campo, monitorear, porque si yo camino puntos así, digo, no, van bien las panículas, pues sí, se ven algo pocas, pero hay, pero en puntos así, esto ya me baja el rendimiento, el promedio considerablemente, porque aquí no hay plantas y las plantas que hay van a producir muy poco. Entonces, siempre vamos pensando en la enfermedad, pero y desde el principio cómo venimos. Y cuando este cultivo estaba en fase vegetativa, ¿será que probablemente tuve que hacer una aplicación de un herbicida como a los 45 días para tratar de contrarrestar el efecto de malezas? Y ahí le estamos dando otro choque a la planta. Entonces, cuando hablamos de disminuir la carga química, no es solamente que es pensando en el fungicida, es que no lo vamos a aplicar porque sí, es teniendo los conceptos del por qué lo vamos a manejar de una manera racional y qué tipo de fungicida voy a utilizar y en qué momento lo voy a aplicar. Pero antes de eso, debo de pensar en mi establecimiento. Antes de eso debo de pensar en si voy a sembrar con máquina, mi máquina está bien calibrada, la sembradora, si voy a establecer un buen número de plantas por metro cuadrado, qué condición de suelo tengo. Si es de secano, voy a tener estreses hídricos, se me pueden presentar, eso no lo sabemos, pero lo que es humanamente manejable, determinarlo. Utilizar semilla de buena calidad, tener sus insumos al momento, porque en el momento que se presente un problema para controlarlo, no, cuando hay piricularia, a veces se dice la aplicación se tiene que hacer mañana y resulta que el productor, no, pero es que aquí hay una logística y esto yo lo pido hoy y me lo van a traer dentro de 4 días, dentro de 5 días lo aplico. Es que dentro de 5 días el hongo ya cumplió otro ciclo y ya es más grave. Es que dentro de 5 días para Sogata ya la población ha crecido mucho más. Entonces, tener sus insumos allí para hacer las aplicaciones si se requieren en el momento oportuno. Y basados en el monitoreo, que esto no se nos olvide. Y para reiterarles, hay que tener en cuenta qué condición tengo para producir. Tengo radiación, tengo luz para producir 6 toneladas, 7 toneladas. ¿En qué condición estoy? ¿Y qué tengo en el campo ya después en mi proceso de manejo? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué no tuve las 5 si tuve 300 en promedio
de kilocalorías, de calorías por centímetro cuadrado por día, el acumulado, pero no tuve 5, tuve 3. Hay otros factores. La temperatura, ¿cómo estuvo? La temperatura mínima cuando el cultivo estaba en floración. ¿Cómo estuvo tu plan de fertilización? ¿Cómo estuvo el número de plantas por metros cuadrados establecido? ¿Cuántas panículas por metro cuadrado tuviste? ¿Cuántos granos por panícula? ¿Cuál fue tu peso de 1000 granos? Todo eso hay que entrar a analizarlo. ¿Cómo estuvo la afectación de malezas al final del cultivo? Porque si hay algo que quita kilos son las malezas, no las enfermedades tanto. Las malezas, esas son prácticas que inclusive con el doctor Fernando Correa hemos hecho unas prácticas aquí solos. Aquí las hemos hecho en unas parcelas y hemos podido establecer que plantas afectadas por malezas pueden haber rendimientos diferentes considerablemente. Pueden haber diferencias de 2 toneladas. Entonces hay que pensar muy bien en eso. Es que a veces pensamos mucho más en las enfermedades, pero cuando se nos vienen las malezas y arroz rojo en particular, eso es grave, gravísimo, porque eso quita mucho kilo. Y también tener en cuenta esto, lo recalco, no olvidarlo, las condiciones, los registros climáticos, la temperatura, la radiación, la humedad relativa, la temperatura nocturna, son condiciones que necesitamos estar manejándolas con regularidad para poder hacer unos buenos planes de manejo. Por ejemplo, si yo tengo unos acumulados aquí, que de esta semana yo tuve temperaturas medias mínimas de 26 grados centígrados, y si yo veo que el suelo está nublado y que la humedad relativa está por encima del 90% y el cultivo está en floración y esa zona ha tenido problemas de burkholderia, uy, ahí lo pienso. Uy, aquí pueden haber problemas porque la condición ambiental viene siendo favorable para esa bacteria. Entonces, para esto nos sirve esta información. Con esto nosotros determinamos si se hacen aplicaciones o no. Ahora están pasando en Panamá y en Costa Rica, pasaron por un evento drástico de bajas en rendimiento, porque entiendo yo no pude estar en Alange, pero pude ver otros cultivos donde observé afectaciones considerables de daño mecánico por sogata. Y también cultivos con baja población, con bajo número de panículas por metro cuadrado. No es la enfermedad solamente, sino son los componentes de rendimiento, cómo se está manejando el cultivo para que eso me sume y poder tener un buen rendimiento. En definidas, es mirar esto, en qué momento se presentan las enfermedades y cómo voy a hacer el plan, en qué momento podría yo hacer una aplicación o un manejo estratégico. Pero antes de esto, es a lo que va el FLAR, que es el manejo integrado de los cultivos para las enfermedades y para rendimiento. Para condiciones como Panamá y sur de Costa Rica, si hay enfermedades, si hay sogata, si hay hoja blanca, si hay piricularia, se necesita una variedad resistente. Indudablemente. Prácticas culturales como calidad de semilla, una buena preparación de suelos, tener los implementos adecuados, que los implementos, como yo les decía, que estén chequeados, que estén revisados, que en el momento que se vayan a utilizar no entren a empezar con problemas y se les acorte el tiempo y la posibilidad de sembrar, que se les pase ese mejor momento. El manejo de malezas, las densidades de siembra, la nutrición que debe ser balanceada, el manejo del agua, la cantidad y la calidad. Desafortunadamente para los productores de secano, esto es una locura, esto es un tiro al aire, como yo les digo. Se presentan a veces estreses hídricos en las épocas más críticas del cultivo. Hacer un diagnóstico, ¿cómo está mi campo? ¿Qué problemas tengo? Y ese diagnóstico tiene que ser acertado para poder que la ejecución que vaya a hacer en el momento determinado sea efectiva o no.
No se puede confundir un daño de Gardneromyces con un daño mecánico. No se puede confundir un daño de Burkholderia con un daño por Gardneromyces al final. Entonces, esos diagnósticos deben de ser muy acertados. El monitoreo, fundamental el monitoreo para el manejo de las enfermedades y apoyarnos en registros climáticos. Todos estos puntos son los que van apoyados en el proyecto del FLAR. Esto es lo que propone el FLAR. Ahora, calidad de semilla, uno puede hablar pues, de preparación de suelos, utilización de implementos. El FLAR tiene sus expertos y ellos van a estar en Panamá, entiendo que a finales de este mes, y van a hacer sus prácticas y todo esto. Muy importante eso. La parte del manejo de malezas, eso ya se lleva también con el grupo de productores que están en el proyecto en este momento. Pero es la forma para irle buscando la mejor condición para sacar una buena producción en estos arroces de secano. Y que aquí, cuando los cultivos están en esta condición, es una condición muy sensible, demasiado sensible. Las temperaturas mínimas allí pues, pueden afectar esto también. La fecundación, las temperaturas altas también en el día, 40 grados pueden afectar el polen, pueden afectar la fecundación. Entonces, considerar todo esto también dentro de un plan de manejo integrado del cultivo llevado hacia una producción sostenible, no una agricultura o una producción basada netamente en insumos, porque la preocupación de algunos es que el producto no me funcionó, es que no, ¿cómo venimos desde atrás? ¿Qué información climática tenían? Cuando vimos todos los reportes climáticos, todos coincidían, temperaturas mínimas de 24 grados. El acumulado en radiación fue de 300. Llovía y llovía y llovía cuando el cultivo estaba en floración. Eso no permite que haya rendimiento y luego se presentan síntomas. Y sí, pero ¿y qué fue Burkholderia? No. Fueron diversos factores que afectaron el cultivo. Basados en clima, basados en patógeno y como el arroz de secano, pues por un estrés de sequía, que eso se puede presentar con regularidad en los arroces de secano. Y esto era lo que tenía para presentarles en esta tarde. Muchísimas gracias a todos por su atención y espero pues que haya sido del agrado y no me haya excedido en el tiempo. Muchísimas gracias nuevamente. Dios los bendiga. Muy buenas noches, miembros de la sala presentes, productores que nos acompañan, técnicos y todos en general. Mi nombre es Manuel Elizondo, laboro como técnico de campo de la empresa Conagro Semillas, atendiendo la zona central del país, Panamá Este y Darién. Quiero extenderle nuestro agradecimiento al doctor Gustavo Prado por su participación con esta charla técnica hacia los productores y recordarles que estamos a su disposición. A continuación le vamos a dejar en pantalla nuestro contacto, nuestras redes sociales de la página y exhortarlos a que nos sigan, ya que seguiremos brindando lo que son charlas técnicas y visitas en campo, en giras técnicas, ¿verdad? Con los demás miembros del programa FLAR. A continuación, mi compañera Tatiana Carrera le comunicará al doctor Gustavo las participaciones que tuvimos por parte de la sala. Muchas gracias por su participación. Así es. Gracias, Manuel. Doctor Gustavo, tenemos un comentario de parte del señor Eliezer Pérez que queremos compartir con usted y conocer pues su respuesta a este comentario. Doctor Prado, en Panamá más del 80% de la superficie sembrada de arroz es en secano. No tenemos forma de manejar lámina de agua. El efecto de los preemergentes es limitado debido al agrietamiento del suelo. Siempre vamos a tener germinación de malezas durante el ciclo del cultivo. Siempre van a estar presos a esa situación de
con los arbences, que como yo lo decía en algún momento, es de lo que más quita kilos en el cultivo del arroz. Entonces, tristemente, por esa condición, van a estar siempre presos de esa situación de las arbences. Tal vez cuando esté Gilberto Dotto sí, particularmente él o Luciano Carmona, puedan hablar al respecto de las prácticas que se han venido haciendo, inclusive Tatiana y Manuel, que son los directos del proyecto del FLAR con Agrosemillas allá en Panamá. Ellos han visto ya los planes de arbences que se han hecho y cómo se han venido mitigando un poco la presencia de esas malezas, ¿no? Así es. Tenemos una pregunta más, doctor, que quiero compartir acá. ¿Cuáles son las características de una planta con exceso de nitrógeno? Una planta con exceso de nitrógeno, pues exuberante, un tono muy verde, puede ser con demasiado macollaje, y cuando la planta puede generar muchas macollas que no tienen una similitud con el tallo madre, y esos tallos lo que hacen es restarle energía a la planta para poder producir. Al final, cuando entran en floración, esas macollitas producen panículas muy pequeñas y eso al final se va a convertir en materia extraña en el cultivo. Ok. Otra pregunta, buenas noches. ¿En qué momento recomienda la utilización de inductores de resistencia? Desde los establecimientos del cultivo, puede ser desde los 15 días o inclusive bueno, no, desde ese momento sería lo más ideal para que la planta vaya activando sus mecanismos de defensa desde sus estados iniciales. Inductores de resistencia también pueden ser inclusive los mismos microorganismos, por decirlo de esa manera, que se pueden establecer desde el suelo, porque hay microorganismos que en las plantas hacen que ellas activen sus mecanismos de defensa, porque la planta los percibe y de esa manera pues activa ese mecanismo de defensa frente a otros microorganismos que son patogénicos. Ok. ¿Cuáles son los momentos oportunos para el control de la Burkholderia glume? Y también me mencionan para el mal del pie, ¿y qué recomienda aplicar? Los momentos oportunos para el control de Burkholderia, nosotros hemos visto que bajo otras condiciones, que no es Panamá, se pueden hacer dos aplicaciones. Una que es al máximo embuchamiento y otra 10 o 12 días después máximo. Siempre se recomienda rotar el ingrediente activo para evitar el riesgo de resistencia de la bacteria al ingrediente activo que se esté utilizando. Me disculpan, yo no voy a utilizar nombres comerciales ni nombres de ingredientes activos. Y para el manejo de Gadaemanomices, nosotros hemos tenido muy buenos resultados haciendo un plan estratégico desde el establecimiento del cultivo, tratando semilla con microorganismos y haciendo aplicaciones de microorganismos en el ciclo del cultivo en etapas fenológicas específicas, como es V6, V7, que son 35 días, luego R0, que son unos 50, 55 días, y luego en R2, pero con microorganismos. Ok. ¿Considera usted que las micronivelaciones y las taipas ayudan en arroz de secano sin agua permanente? Hemos visto nosotros unos campos de secano donde se han hecho taipas, y yo pienso que estos productores que han sido, pues, se han introducido en esta tecnología pueden dar sus testimonios, ¿no? Ok. Y por cuestiones de tiempo voy a leer una última pregunta de Karina Calvo. ¿El nitrógeno, además de ser un vector para las enfermedades, pueden como tal afectar el llenado de granos? No lo miro tanto así. Es más como un detonante para el desarrollo de las enfermedades, pero si miramos el nitrógeno desde una condición
que el cultivo se establezca bajo condiciones propicias, con buena radiación, buenas horas luz, pues ese nitrógeno va a ser tomado por la planta y va a estar utilizado en todos sus procesos fisiológicos, que al final va a tener implicaciones en el rendimiento del cultivo, pero en condiciones que no son favorables para el desarrollo del cultivo. Al contrario, este nitrógeno va a hacer que la planta, como lo explicaba ahora, esa planta exuberante al final, yo puedo decir, se puede ir en vicio. Y más si hay aplicaciones de nitrógeno que se hacen después de la fase reproductiva, donde la planta ya tiene todos sus nutrientes, y ella está dispuesta ya y tiene toda esa información para formar la panícula, luego para llenar granos. Colocar nitrógeno en ese momento puede hacer que la planta empiece a producir más hojas, y ese componente que tiene que ver con el rendimiento, que es formación de panícula y llenado de granos, se forme un reverso en ese proceso fisiológico y no sea tan así el llenado de los granos muy favorable. También favorece el desarrollo de las enfermedades cuando hay ese desbalance y no hay una buena disponibilidad de potasio en la planta, por ejemplo. Ahí es donde la planta se hace mucho más propensa al ataque de las enfermedades. Pero generalmente en condiciones ideales, cuando uno habla de nitrógeno rendimiento, es asociado con luz, con radiación. Ok, muchas gracias, doctor Gustavo, por su tiempo. Ha sido una charla muy interesante y queremos recordarle a todos los participantes que en el chat tenemos una encuesta en la cual nos gustaría conocer su opinión respecto a esta charla y qué otros temas a usted le gustaría que tratáramos en charlas futuras. De igual manera, les recordamos que esta charla técnica forma parte del proyecto Un Panamá Autosuficiente en Producción de Arroz, una alianza estratégica entre el Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego y Conagro Semillas. Y por último, les dejo por acá nuestros contactos, ¿verdad? Donde usted nos puede encontrar a través de las redes sociales, en la página de Instagram, Twitter, Facebook. Aquí están nuestros contactos. Mi nombre es Tatiana Carrera, soy técnico de campo en el área de Chiriquí, y ahí está mi número, estoy para servirles. Y de igual manera, mi compañero Manuel Lisondro, que se encuentra cubriendo las zonas desde Centrales hasta Darién. Estamos muy agradecidos por su asistencia. Si tienen alguna duda y les gustaría conocer un poco más sobre este proyecto, no duden en contactarnos. Muchas gracias y que tengan una feliz noche.